¿Han visto por si acaso el documental Las Zonas Azules? Que está en Netflix. Lo van a leer ya, lo van a ver, o van a ver por lo menos la primera parte del documental para la otra práctica ya. Vamos a hacer preguntas acerca de las zonas azules, de Blue Zones. En realidad primero fue un libro que sacó un investigador que se dedicó a visitar lugares del mundo donde había personas muy mayores, o sea, personas longevas y personas centenarias. Entonces, ahí tiene que ver mucho lo que ustedes van a escuchar en la primera parte del documental. Ya está bastante interesante y se van a dar cuenta cómo el tema de la alimentación, el tema de la contaminación, o sea, todo lo que es la epigenética y los factores medioambientales inciden en la calidad de vida del ser humano. Se van a dar cuenta del origen del por qué se empezaron a estudiar los distintos tipos de planes nutricionales o de alimentación, como por ejemplo la dieta mediterránea, la dieta basada en plantas, las dietas basadas en lácteo fermentado parcialmente y otros tipos de alimentación. ¿Ya? Entonces la senescencia celular es la respuesta provocada por un daño agudo o crónico. ¿Ya? En este caso, si nosotros tenemos o somos portadores de una enfermedad crónico-degenerativa, tengamos la edad que tengamos, vamos a ser portadores de un proceso celular senescente. ¿Ya? Si tenemos una enfermedad inmunológica, si tenemos una enfermedad neurodegenerativa, si tenemos una enfermedad cardiovascular de tipo isquémica, por ejemplo, las personas que se infartan a los 30-35 años tienen miocardiocito senescente. ¿Ya? La senescencia celular no es exclusiva solamente del adulto mayor, sino de algo, una noxa que esté dañando de manera aguda o crónica el metabolismo celular. En los seres humanos las células senescentes se acumulan en múltiples tejidos a diferentes velocidades, de 2 a 20 veces cuando se comparan donantes sanos jóvenes menores de 35 años con adultos mayores. Se desencadena en parte por acortamiento del telómero, que es la teoría que está más aceptada actualmente sobre el envejecimiento celular, que hablamos de eso. Y la eliminación genética o farmacológica continua de células senescentes extiende la esperanza de vida y la longevidad. Actualmente hay estudios que hablan de la dieta antioxidante, que hablan de algunos antioxidantes. ¿Quién toma omega 3 aquí? ¿Nadie? ¿Y resveratrol? Tampoco. ¿Quiénes van a gimnasio? ¿No toman omega 3? Porque el ejercicio físico intenso y el ejercicio físico de alto impacto, como por ejemplo CrossFit, calistenia, los que son fisicoculturistas, ¿qué pasa con el músculo? Para que el músculo hipertrofie, ¿qué tiene que haber? ¿Sí? Ruptura, inflamación, etc. Entonces, ¿qué pasa con ese miocito? Ese miocito, cuando inicia el periodo de hipertrofia, está senescente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? ¿Para qué creen ustedes que es la proteína que se toma cuando uno está en proceso de musculación? Para anabolizar proteína, que eso sea. ¿Y eso se traduce en qué? En la prevención
prevención de esa inflamación de bajo grado que va a existir a nivel del miocito, que va a permitir que tenga un mejor metabolismo celular. ¿Ya? ¿Por qué ustedes creen que a las personas mayores se les indica ENSURE, se les indica CN, estándar, que son los complementos nutricionales? Porque ya no absorben igual. Claro, dentro de las teorías vimos que había disminución de la absorción, ¿no es cierto? Había una disminución de la proteostasis, o sea, había una disminución del metabolismo de las proteínas. Entonces, todos estos suplementos van a jugar a favor de disminuir la senescencia celular. ¿Ya? Las personas que tenemos sobrepeso, yo tengo sobrepeso, grado 1. Las personas que tenemos sobrepeso tenemos senescencia celular, porque tenemos inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es la inflamación crónica de bajo grado? Se traduce en qué? ¿Riesgo de qué tipo? Vascular. Riesgo cardio, metabólico. ¿Por qué? Porque podemos ser diabéticos en cualquier momento. O podemos sufrir un evento isquémico en cualquier momento. Porque este proceso de sobrepeso, o sea, el sobrepeso y el obeso saludable no existe. Antes se hablaba de sobrepeso saludable y de obeso saludable. ¿Ya? Lo que en la calle nosotros llamábamos es un gordito saludable, un gordito que no se enferma. O sea, nosotros no vemos que se enferma o no acude a la consulta por una enfermedad crónica en ese momento, pero esa inflamación crónica de bajo grado, que en el adulto mayor se llama inflammaging, que eso lo van a buscar, anoten, que es el inflammaging, aging al final, inflammaging. Ese es un término que le han colocado los autores sobre este periodo de inflamación crónica que desencadena en un proceso de senescencia celular. Tipos de daños que desencadenan la senescencia incluyen la señalización oncogénica, daño genotóxico, telómeros cortos, daño mitocondrial, infección viral o bacteriana, daño oxidativo, desequilibrio de nutrientes y estrés mecánico. ¿En qué se traduce todo ese párrafo? Señalización oncogénica, cánceres que son propios del adulto mayor. Dos ejemplos. ¿Qué tipo de cáncer tiene el adulto mayor? ¿O qué tipo de cáncer desarrolla el adulto mayor? Próstata. Las mujeres, ginecológico. Mama, sí. Pero no es cuello uterino, endometrio. Endometrio. Acuérdense, la mujer joven fallece de cáncer de cuello uterino y la anciana o adulto mayor fallece de cáncer de endometrio, cáncer del cuerpo del útero. El cáncer de colon, el cáncer de pulmón, las leucemias mieloides crónicas o linfoides crónicas son propias del adulto mayor también. Las anemias en las personas mayores que tienen electroforesis de proteínas con proteínas beta elevadas que no curan las anemias, por más de que usted utiliza hierro parenteral, eritropoyetina, estimula la médula y el paciente sigue con anemia, sigue con un recuento de glóbulos blancos de 10 a 12, pero debe ser que tiene una infeccióncita crónica, tranquila, debe ser que tiene una infeccióncita crónica, llévela nomás a la casa. Son leucemias crónicas. ¿Ya? Esas anemias en el adulto mayor, que el adulto mayor se mantiene entre 6 y 9 de hemoglobina, con decaimiento, con pérdida de peso, que le atribuimos a que es por la edad que está flaquito, es por la inmovilidad, son leucemias. Son leucemias crónicas y lastimosamente la leucemia crónica en nuestro país se diagnostica muy tarde. El mieloma múltiple
El mieloma múltiple es frecuente en pacientes que tienen fracturas patológicas. Las fracturas patológicas no son por la edad. ¿Ya? La fractura patológica tiene una causa. O es un mieloma múltiple o es una osteoporosis avanzada. ¿Y la osteoporosis cómo la diagnosticamos? Radiografía, pero algo más específico. La densitometría ósea. Que la densitometría ósea se puede realizar en mano o en pie. ¿Por qué se utiliza las manos o los pies para realizar la densitometría ósea? ¿Qué tipo de huesos son? Sordo. Y es esponjoso. Ya, si nosotros pudiéramos sacar una vértebra, la vértebra fuera el hueso ideal para realizar una densitometría ósea. ¿Ya? No todas las osteoporosis se tratan con calcio de sodio y con ivandronato. Existen otros tipos de tratamientos para la osteoporosis, ¿ya? Pero de cajón todo el mundo se va con carbonato de calcio y ivandronato una vez por semana. Y existen diversos tipos de cálculos para tratar la osteoporosis, que a eso se dedican los osteólogos, que en Bolivia hay tres subespecialistas en osteología. ¿Quién trata la osteoporosis? ¿Qué médico trata la osteoporosis? ¿Qué especialista? Reumatólogo. El endocrino. Y que en Santa Cruz, por si acaso, no tenemos ningún endocrino osteólogo. ¿Y quién más? El reumatólogo. En Santa Cruz tenemos una reumatóloga. Ya. Entonces, telómeros cortos, envejecimiento prematuro. Ustedes han visto personas que se ven mayores teniendo edades biológicas cortas. Personas de 45 años que parecen de 60 o de 30 años que parecen de 50. Son personas que tienen telómeros cortos. Y el tema de los telómeros cortos viene por cadenas hereditarias. Hay daños en ciertos genes que producen telómeros cortos. Y estos telómeros cortos además se agudizan este proceso cuando tenemos un factor epigenético que está atentando contra el mismo, como por ejemplo algo frecuentísimo que nosotros hacemos. Yo no personalmente, pero la mayoría de las personas de nuestras edades. Fumar. ¿Por qué envejece fumar? Por el estrés oxidativo. Ya, por el estrés oxidativo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa con la mitocondria cuando nosotros fumamos? ¿La mitocondria hace daño o no hace daño? Si estamos con un factor tóxico todo el tiempo en la boca, ¿no? Y está entrando por la principal vía de intercambio gaseoso, por donde nosotros teóricamente deberíamos estar recibiendo oxígeno ambiental para que se produzca el intercambio gaseoso de oxígeno por CO2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos factores, por muy pequeñitos que sean, o por muy rutinarios o muy cotidianos que sean, nosotros también tenemos que tenerlos en cuenta al momento de ver si un paciente tiene senescencia celular precoz o no. La asociación entre la senescencia y múltiples patologías ha estimulado la búsqueda de pequeños compuestos químicos que matan selectivamente las células senescentes y que se conocen como senolíticos. ¿Cuáles son los senolíticos que más conocemos nosotros en nuestro medio? ¿Es lo mismo que llamamos los antioxidantes? Los antioxidantes son senolíticos. ¿Y cuál les he hablado? ¿Cuál más? Resveratrol, el aceite de orégano para tratar el tema de la
ahorita hay una corriente que está muy difundida, que es el tema del estudio de la microbiota. Han escuchado hablar de la microbiota intestinal, han escuchado hablar del SIBO, del SIFO, del diagnóstico de esto, que actualmente no tiene una evidencia consistente, pero que sí hay teorías, por ejemplo la teoría del intestino permeable. ¿Han escuchado hablar del intestino permeable? También lo van a leer ya, para que debatamos en la siguiente clase. Intestino permeable, inflammation. La senolisis y eliminación de células senescentes no impide la ejecución de la senescencia, sino que recapitula la disminución inmunitaria natural de las células senescentes. Un ejemplo claro de senolíticos. ¿Qué pasa cuando nosotros no dormimos bien, tomamos alcohol en cantidades industriales de jueves a domingo, fumamos, tenemos 30 kilos de sobrepeso y viene quien generalmente es quien nos estimula a vernos mejor? La corteja viene y te dice, ¿cómo se llama? Alejandro, ¿sabes qué área? Vamos a trotar. Y de ahí ya después de trotar, mira, bueno, vamos a mi casa que nos van a preparar comida saludable. Y Alejandro, y de hecho Alejandro tiene salida los sábados y a ella no le gusta salir porque va a la iglesia el domingo. Le invita a la iglesia el domingo y entonces cambian el plan del sábado. Aunque Alejandro se pierde el viernes y el jueves, no importa. Pero ya Alejandro está cambiando, está influenciado por el medio y está cambiando los hábitos que lo hacen verse mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Al momento del ejercicio físico aeróbico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el ejercicio físico aeróbico con nuestra piel, por ejemplo? ¿Cómo se ve nuestra piel después de que nosotros trotamos una semana? Tonificada, hidratada. ¿Qué pasa con los poros? Se dilatan, hay mayor eliminación de toxinas, la piel se ve más luminosa, se ve más joven, ¿ya? Y si Alejandro ya en vez de dormir 4 horas los fines de semana o 2 horas los fines de semana, duerme 6, 7, 8 horas, ¿cómo se le van a ver las ojeras? ¿Cómo van a estar las conjuntivas oculares? Las escleras se van a ver mucho más blancas, las conjuntivas van a estar más sanas, no va a tener ojeras. Ya, entonces, ¿el ejercicio físico es un senolítico o no? El ejercicio físico es un senolítico. Entonces, con este tipo de cambios en nuestras actividades diarias, también nosotros estamos convirtiendo la inmunosenescencia. ¿Ya? Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener. Y a los 2 meses, él bajó 10 kilos. ¿Cómo se ve? Después de ese cambio. Se ve de su edad cronológica. Ya, la edad cronológica es la que nosotros sacamos por el calendario. ¿Cuántos años tenemos hoy? De cuántos años tengo, de cuántos años me veo y de cuántos años de salud tengo por delante. El pronóstico de vida, no sé si han visto ustedes estos charlatanes de For Life que van y te hacen supuestamente una bioimpedancia eléctrica, te hacen agarrar un aparato y te dicen que tenés 500 enfermedades y que tu apariencia es de una persona de 70 años, que tu metabolismo es de una persona de 80 años, de 30. Ya, eso es una charlatanería, pero eso también se calcula por la inmunosenescencia celular, por factores de riesgo. ¿Ya? No tengo nada contra ese producto, pero no sirve. El agotamiento de las células madres también es importante.
El envejecimiento se asocia a una renovación tisular reducida en estado estable, así como una reparación tisular deteriorada tras una lesión, y cada órgano tiene su propia estrategia de renovación y reparación. El tema del agotamiento de las células madre nosotros lo vemos en la osteoartrosis. ¿A qué edad ustedes creen que empieza la osteoartrosis? 30. Antes de los 30. La osteoartrosis inicia cuando nosotros tenemos el trauma repetido en cada articulación. ¿Ustedes han visto cómo caminan los exfutbolistas cuando se retiran? ¿Cómo suenan cuando se levantan de la silla? ¡Ay! ¿Por qué? Porque lastimosamente no se hace un proceso de deshabituación al entrenamiento de alto rendimiento. Entonces dejan de entrenar, y ¿qué es lo primero? Sobrepeso. ¿Cómo están las articulaciones? ¿Cómo están las articulaciones del deportista de alto rendimiento? Lastimadas. Pero ¿qué pasa? El proceso de recuperación después de cada entrenamiento, mientras somos más jóvenes, es mucho más rápido. Por ejemplo, ¿qué pasaba con la macurca en ustedes a los 18 años, cuando empezaban a ir al gimnasio? Ni la sentían. La macurca era leve y tenías ganas de seguir haciendo ejercicio. Pero ya a los 25, 24, 23, como que ya nos cuesta ir el segundo día al gimnasio, ¿no es cierto? Ahora, imagínense esto en los adultos mayores. ¿Qué pasa con los adultos mayores y los fisioterapeutas que no se dedican a adultos mayores? Nosotros como médicos indicamos 10 sesiones de fortalecimiento muscular en el lecho, en los pacientes adultos mayores que tenemos encamados. Viene un fisioterapeuta que no conoce el manejo de adulto mayor y hace una terapia física intensa, coloca mucha estimulación muscular. ¿Qué pasa con el adulto mayor? No quiere que vaya al otro día porque le produjo demasiado dolor, y esto tiene que ver con el agotamiento de las células madres que van a ir a suplir ese músculo, que van a ir a suplir esa articulación en el proceso de autorreparación que nosotros tenemos normalmente. ¿Ya? La inflamación crónica, que esto es lo que van a hablar ustedes del inflammaging. ¿Ya? La inflamación crónica aumenta durante el envejecimiento con manifestaciones sistémicas como la arteriosclerosis, la neuroinflamación, la osteoartrosis y la degeneración del disco intervertebral. ¿Cómo se ve la columna del adulto mayor? En el estudio, jorobada. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la joroba? ¿Hiper? Sí. Claro, es aumento de la linfosis. Es de la joroba. ¿Qué pasa con la columna vertebral? ¿Qué pasa con los discos? Los discos intervertebrales disminuyen su espesor. Al disminuir el espesor se traduce en ¿qué? En artrosis de columna. ¿Ya? Y asociado a eso, ustedes saben que disminuye el rango de movilidad de las articulaciones. Al disminuir el rango de movilidad de las articulaciones, algunas articulaciones se produce la anquilosis de la articulación, hay acortamiento de los tendones, hay acortamiento de los ligamentos y las articulaciones se vuelven rígidas. Entonces, esto es algo que tampoco debe ser habitual en nuestros adultos mayores a partir de ahora que ustedes van a intervenir. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica es algo que va a suceder, es un proceso esperado con la senescencia celular, es un proceso esperado con el daño que existe ya en las articulaciones, en los tendones,
en todos los componentes de la articulación. Entonces, esta inflamación crónica, ¿cómo nosotros la combatimos desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestro campo de acción en el consultorio? ¿Qué tenemos que hacer para que disminuya la inflamación crónica en el adulto mayor? Indicar suplementos. Indicar suplementos. Ya yo le indico suplementos. ¿Qué le voy a indicar? Omega 3. Omega 3, ¿qué más? ¿Qué hablábamos nosotros cuando les decía yo que la velocidad de la marcha tenía mucho que ver en el pronóstico de un paciente? ¿Qué tiene que hacer el paciente, el adulto mayor? Moverse. Mientras el adulto mayor se mueva más, tiene menor inflamación crónica, tiene menor senescencia celular y tiene mejor pronóstico de vida. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablábamos de aquello de que si el adulto mayor puede ir al mercado, nosotros no podemos decirle no y tenerlos en la casa por miedo a que se caigan o por miedo a que le suceda cualquier cosa? Miren, el otro día una adulto mayor funcional completamente, una maestra jubilada, salió a la iglesia, en lo que iba camino a su casa, a 2 cuadras de la iglesia, vino una muchacha en estado de ebriedad y perdimos un adulto mayor funcional. Ya, entonces esto no puede pasar a cualquiera, no podemos limitar sus actividades de la vida diaria. Entonces vamos a ver ahora, el tiempito que nos queda, cómo nosotros vamos a realizar un caso clínico. Miren cómo se llama el caso clínico. Y yo quiero que trabajen de esta manera cuando ustedes presenten su caso clínico. Ahí dice paciente adulto mayor de 50 años, dice senil de 70 años, dice paciente anciana de tal edad, dice Amanda. Este es un caso real, de la vida real, en una visita domiciliaria real, y que la paciente actualmente está entre nosotros. ¿Quién es Amanda? Amanda es un adulto mayor de 81 años con antecedentes patológicos personales de artritis reumatoide, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus tipo 2, depresión, hipotiroidismo, gastritis, deterioro cognitivo y es ex tabáquica. Factores de riesgo. ¿En qué se traducen estos factores de riesgo? ¿En qué se traducen estos factores de riesgo? Mala calidad de vida. ¿Cuáles son? Empecemos por orden de frecuencia. Edad. La edad es un factor de riesgo. ¿A qué? Para empezar, sexo. Sexo femenino. ¿Qué pasa con el sexo femenino? Que hemos hablado también. ¿En qué periodo está? Menopausa no. Posmenopausa. Menopausa entre el periodo en que deja de menstruar 3 años hacia adelante. De ahí para adelante ya son posmenopausa. Tiene artritis reumatoide, que es una enfermedad de tipo inflamatoria. Tiene hipertensión arterial, que es una enfermedad de qué tipo? Crónica vascular. Crónica vascular. Tiene insuficiencia cardíaca, que puede ser consecuencia de la hipertensión arterial, que ya es una complicación cardiovascular. Tiene diabetes mellitus tipo 2, ¿qué tipo de enfermedad es?
metabólica, y además, alimenticia, ¿ah? alimenticia, Y además una enfermedad inflamatoria de bajo grado. Tiene depresión. ¿Qué hace la depresión en el adulto? Bueno, ¿qué hace la depresión en cualquier paciente, pero sobre todo en el adulto mayor? ¿Qué pasa con la depresión? anedonia, No tiene energía. No tiene energía. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene energía? Porque son elevados. Disminución de neurotransmisores que se traducen también en ese deterioro cognitivo que lo presenta. Tiene hipotiroidismo. La depresión no estará ligada con el hipotiroidismo. puede ser. La insuficiencia cardíaca no estará ligada con ese hipotiroidismo. Tiene gastritis. ¿Qué pasa con el vaciado gástrico en el adulto mayor? Es mucho más lento, ¿no es cierto? Si ustedes ven cuántas enfermedades tiene el paciente, ya podemos ver que hay otro factor de riesgo que vamos a ver más adelante. Tiene deterioro cognitivo. Es un paciente funcional, pero tiene deterioro cognitivo. Ya las actividades instrumentadas de la vida diaria, en ocasiones, ya están alteradas. Y es extabáquica. Fumó 35 años de su vida. Esos 35 años de su vida, ¿yo los puedo borrar? No, porque ya hay una secuela. Ya hay una secuela a nivel de sistema cardiovascular, porque esa hipertensión, esa insuficiencia cardíaca puede estar ligada al tabaquismo. Amanda consume Eutirox, 75 microgramos al día, dexlansoprazol, losartán, bisoprolol, metformina, glutamina, multiflora, ensuren, dialdiges, prazolam y quetiapina. ¿Qué hablamos de esto en la anterior práctica? ¿Qué se llama esto? ¿Y esto qué se llama? ¿Cuál es la terminología técnica para esto? Es un paciente multimórbido y pluripatológico. Y esto se llama polifarmacia o polimedicación. ¿Ya? Si nosotros observamos estos medicamentos y nosotros nos vamos a la letra chica del prospecto, ¿qué hay en estos medicamentos? Interacciones medicamentosas. Por ejemplo, miren, un caso real del consultorio real de pacientes reales. El día de ayer, paciente masculino, 71 años, con hematuria franca, urotac negativa, citoscopía negativa, urocultivo negativo, ecografía de toda la vía urinaria negativa. El paciente hipertenso, fumador, con un cuadro isquémico hace 2 años, tomaba aspirina y amlodipino 10 miligramos al día. Motivo de consulta, hematuria. ¿Qué creen que le causaba la hematuria? El amlodipino produce hematuria en adultos mayores. El señor, no es el primer caso que veo, he visto como unos 12 casos con amlodipino y hematuria en adultos mayores. El señor, al momento que él va a la consulta conmigo, incluido el costo de la consulta, ya había gastado más de 3.000 bolivianos en todos los estudios, consultas y de todo. ¿Y qué tenía? Una reacción adversa medicamentosa. Por teléfono quitamos el amlodipino hace 2 días. Ayer hicimos en el consultorio la prueba de los 3 vasos. ¿Se acuerdan de la prueba de los 3 vasos? Para ver la hematuria si era inicial, media o terminal. Van a leer la prueba de la hematuria. Cómo se diagnostica una hematuria en el consultorio. Ya, entonces todo esto que tiene la paciente indicado,
está acorde a sus patologías de base, a su estado pluripatológico. ¿Ya? Envejecimiento vascular del caso Amanda. Por ejemplo, ella para la artritis va a tomar metotrexato, ácido fólico, toma para la diabetes la metformina y para la hipertensión el losartán. Todos estos medicamentos actúan a nivel del sistema cardiovascular y me preguntarán por qué el metotrexato actúa a nivel del sistema cardiovascular. Ese es un inmunosupresor que se da en las enfermedades reumatológicas. ¿Por qué consume ácido fólico con el metotrexato? Porque el metotrexato produce anemia, interviene en el ciclo del folato. Los folatos son antioxidantes. ¿Por qué creen que se utiliza el ácido fólico en las embarazadas antes de 6 meses antes de la gestación hasta la semana 12? ¿Pero qué es el ácido fólico? Es un antioxidante, es una vitamina del complejo B. Es un antioxidante que ayuda, que está supuestamente relacionado con el cierre del tubo neural. Supuestamente, porque cada vez se desestima más la utilidad del ácido fólico. Antes era, acuérdense que en la ciencia todo lo que está en boga en ese momento, a punto de partida de un estudio, salen muchísimos más estudios. Y es lo que sucede con esto. Entonces, ¿qué pasa con el sistema cardiovascular de Amanda? A los 65 años ella es diagnosticada con artritis reumatoide, con hipertensión, con diabetes y es extabáquica, como decíamos. A los 65. ¿Qué edad tiene ahora? ¿Hace cuántos años le diagnosticaron? 15, 16 años. Pero recuerden que todo este proceso es un daño acumulativo que hace que vuelva a un ciclo de no reparación celular, de senescencia celular y de daño que hace que el paciente manifieste la enfermedad. Amanda tiene riesgos de infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Por todo. ¿Por qué tiene riesgo de infarto agudo del miocardio? Por la inflamación crónica, por el estrés oxidativo que tiene, por las enfermedades cardiovasculares que tiene insuficiencia cardíaca y tiene hipertensión arterial. Ya, y tiene diabetes. O sea, que ahí el caso de Amanda se me fue la mano porque no debe tener dolor, porque es diabética. Las isquemias agudas no producen dolor en el paciente diabético. Cambios morfológicos respecto a la elasticidad de las arterias. Pared arterial rígida, pared arterial engrosada y dilatación de la luz arterial. ¿Qué se traduce en esto? Rigidez y dilatación de la luz, el estiramiento y la recuperación elástica en el ciclo cardíaco. La elastina disminuye y se sustituye por colágeno. Ya, no, el colágeno que se consume de manera exógena, lo único que hace es engordar. No existe ningún tipo de colágeno efectivo que nosotros consumamos por vía exógena que nos ayude a reparar o a sustituir el colágeno que produce nuestro propio organismo. Si usted le indica colágeno a un adulto mayor que tiene artrosis, lo único que va a hacer es engordar. ¿Ya? Porque para que se sintetice el colágeno exógeno en un 30% aproximadamente se necesita azúcar, y ese azúcar va a engordar a nuestro paciente. Entonces, una pared engrosada del colágeno aumenta y las células musculares lisas se acumulan en la íntima. Recuerden las 3 capas de las arterias. ¿Cuáles son? Ya, y la media es muscular.
Cambios funcionales. Hay una disfunción endotelial. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. ¿Ah? ¿Quién es el endotelio? Es el endotelio vascular. Es el nuevo órgano. El nuevo órgano clasificado como el órgano más largo, más grande del organismo, el endotelio vascular. ¿Dónde no tenemos vasos sanguíneos? ¿Dónde no tenemos vasos sanguíneos? No existe una zona del cuerpo donde no tengamos vasos sanguíneos y no existe una zona del cuerpo donde nosotros tampoco debemos de tener endotelio vascular. Entonces el endotelio vascular ya está clasificado como órgano, igual que el tejido adiposo. Antes el tejido adiposo era gordura, algo que estorbaba, ahora es un órgano endocrino metabólico. En los cambios funcionales, la difusión endotelial, tenemos que ver el fenotipo quiescente, fenotipo endotelio activado y fenotipo disfunción endotelial. Ya, son cambios que hay en el endotelio. El endotelio. Doctor, disculpa, ¿a qué se refiere como fenotipo quiescente? El fenotipo quiescente es un tipo de daño que hay a nivel del endotelio vascular que está relacionado con enfermedades como infartos agudos del miocardio, como hipertensión arterial, como insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Quiénes clasifican los fenotipos del endotelio? El fenotipo endotelial va a ser proporcional en la clasificación a las enfermedades de base que presenta el paciente. Ya, el endotelio entonces es una barrera, controla el tono vascular, es la entrada del leucocito, activa los monocitos, activa la adhesión plaquetaria y también parte de la coagulación. En eso funciona el endotelio. Entonces, el endotelio vascular, si ustedes lo ven de esa manera, ahí el endotelio vascular tiene que ver con el tono del vaso, tiene que ver con una barrera, tiene que ver con la angiogénesis, con los leucocitos, con las células musculolisas, con la coagulación, con las plaquetas, con el monocito. ¿Qué pasa en la disfunción endotelial? ¿Qué pasa cuando hay una disfunción endotelial? ¿En qué se traduce esto facilito? Trombosis, infarto. La disfunción del endotelio vascular se traduce en, sobre todo, eventos isquémicos y algún tipo de eventos. ¿Qué pasa en el endotelio vascular? En el endotelio vascular se secreta la óxido nítrico sintetasa, hay un ciclo del óxido nítrico, la tetrahidrobiopterina y la L-arginina. Ustedes han visto que a los pacientes masculinos de menos de 50 años en los tratamientos alternativos para la disfunción sexual les indica L-arginina. ¿Por qué? Porque aumenta el tono de la pared vascular. ¿Ya? Y ustedes han leído sobre los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. ¿No conocen qué? El sildenafil, el tadalafilo. ¿Nadie? ¿Sí? Ya. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, no lo miren así. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 actúan a nivel del endotelio vascular. ¿Por qué? Porque al disminuir las 5-fosfodiesterasa inhiben la recaptación del óxido nítrico. Disminuye el óxido nítrico y produce dilatación, vasodilatación. El envejecimiento vascular y la disfunción endotelial se traducen en una disminución de la luz del vaso. Esta disminución de la luz del vaso se traduce en ¿qué? En trombosis, se traduce en infartos, se traduce en eventos cardiovasculares de este tipo isquémicos sobre todo. Y las fuerzas hemodinámicas, ¿qué pasa con las fuerzas hemodinámicas en el adulto mayor? ¿Cómo está el corazón del adulto mayor? ¿Grande o pequeño? ¿Cómo está la fuerza de contractilidad en el corazón? Disminuida, como todo el tono muscular del adulto mayor, ¿no es cierto? Entonces las fuerzas hemodinámicas no producen
lo que normalmente la fuerza de contractilidad, la fracción de eyección del corazón no cumplen la función como en una persona que no es adulto mayor. ¿Por qué? ¿Qué hace la sangre que sale del corazón? ¿Qué lleva? Oxígeno y nutrientes. Sangre oxigenada. Entonces, si yo tengo una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, ¿cómo va a estar, por ejemplo, mi gasto cerebral? ¿De qué se va a quejar un paciente que tiene una fracción de eyección disminuida todo el tiempo? ¿De qué se queja el adulto mayor que tiene? Mareos. Se traduce en hipotensión ortostática. ¿Qué pasa? ¿A qué lo lleva la hipotensión ortostática a mi paciente que tiene una disfunción de este tipo? A caerse, a sufrir un síndrome de caída. Que el síndrome de caída está relacionado con encamamiento. ¿Y qué pasa cuando hay encamamiento un día de un paciente adulto mayor? ¿A cuántos días se traduce de pérdida de masa muscular? A 4. Si viene el familiar y me dice, doctor, quiero que vaya y la vea a mi mamá. Mi mamá estuvo 20 días en el hospital, hospitalizada por una infección urinaria, resistente a tratamiento con una cepa plea positiva, productora de beta-lactamasa. Llevó meropenem durante 10 días con vancomicina. Quiero que vaya y la vea a mi casa, por favor. Llevó 20 días de internación. ¿Esos 20 días a cuántos días de pérdida de masa muscular corresponden? 80. A 80 días. Esa paciente se va a levantar de la cama por un lado. ¿Cómo va a salir del hospital? Silla de ruedas con camilla, ¿no es cierto? Entonces ya ahí es el desafío de nosotros que conocemos de geriatría y de ustedes dentro de 1 año y medio que empiecen la vida profesional. Ahí ya eso se convierte en un desafío, volver a levantar a ese paciente de la cama. ¿Por qué llegó a ese problema este paciente? ¿Por qué tuvo esa infección urinaria? Y ahí vienen todos los otros factores de riesgo que ustedes, en los casos clínicos que vamos preparando, vamos a hablar de encamamiento, vamos a hablar de uso de pañal, vamos a hablar de cuidadores, vamos a hablar de otras cosas. ¿Ya? ¿Qué pasa con los infartos en bifurcación? Con las obstrucciones vasculares en bifurcación. Esto se da por la biodisponibilidad de óxido, de que la biodisponibilidad de óxido nítrico disminuye. Al disminuir la biodisponibilidad de óxido nítrico, cuando hay un fenotipo proinflamatorio, procoagulante y proapoptósico, el paciente tiene un evento vascular de este tipo. Y el estrés oxidativo, especies reactivas de oxígeno aumentan y la inactivación de oxígeno de óxido nítrico, aumento de la COX endotelial y producen daño a la integridad de la célula. Y esto se traduce en estrés oxidativo. Y esto se produce no solamente en un vaso sanguíneo, esto se produce a nivel de todos los órganos de la economía. Pero ¿qué pasa en los adultos mayores? ¿Qué hay? ¿Qué existe? Circulación colateral. Por eso, una persona de 40 años que tiene un evento cardíaco isquémico tiene mayor probabilidad de morir que un adulto mayor. Y es por el desarrollo de la circulación colateral. La inflamación, citoquinas inflamatorias, moléculas de adhesión, aumentan en el fenotipo proinflamatorio, procoagulante, proapoptósico. Este fenotipo procoagulante, proapoptósico y proinflamatorio es el fenotipo de las enfermedades crónicas, sobre todo de las enfermedades endocrino-metabólicas. Los diabéticos tienen este fenotipo. La dislipidemia, factores de riesgo cardiovascular.
¿Qué pasa en la dislipidemia? Aumenta el estrés oxidativo a nivel de la pared arterial. Hay mayor afinidad por captar los ésteres de colesterol y los triglicéridos. Entonces, si se dan cuenta, como el estrés oxidativo también actúa a nivel del endotelio vascular. La oxidación de la LDL colesterol en el espacio subendotelial se traduce también en las placas de ateroma, que era lo que llamábamos nosotros, decían hace 20 años, el paciente tiene aterosclerosis. ¿Cómo diagnosticaste esa aterosclerosis? ¿Qué estudio hiciste para saber si el paciente tiene aterosclerosis? No, es que tiene más de 60 años. Todo paciente de 60 años tenía aterosclerosis. ¿Han leído sobre el índice de Ruffy y el riesgo cardiovascular? Ya van a leer sobre el índice de Ruffy. La reactivación endotelial, el reclutamiento y activación y migración de los monocitos. Observen cómo los monocitos migran hacia el espacio endotelial. ¿Qué pasa con este proceso en el adulto mayor? Este proceso en el adulto mayor prácticamente no existe. Las células espumosas son macrófagos cargados de oxi-LDL. Estas células espumosas que están localizadas en el endotelio vascular van a captar el colesterol de bajo, la lipoproteína de baja densidad, que son las LDL, que son las responsables de la formación, de las placas de ateroma. Las estrías grasas, los macrófagos cargados de oxi-LDL, van a captar estas estrías grasas, las van a englobar y las van a eliminar. La formación de la placa de ateroma con la migración de células musculares lisas. Ahí pueden observar cómo la migración de células musculares lisas desde la pared van a hacer que la luz del vaso disminuya. Y la formación de la placa de ateroma con la migración de células musculares lisas se traduce en esto. Se traduce en disminución de la luz del vaso con probabilidad de la formación de un obstáculo al disminuirse el vaso y además de la formación de trombos. ¿Por qué se producen los trombos en miembros inferiores? Esta es una de las teorías de formación de trombos en miembros inferiores, que se traduce además en tromboembolismo pulmonar. La hipertensión sistólica es un factor de riesgo cardiovascular importante. ¿Cuál es la presión arterial sistólica? Si yo tengo 140, 90, ¿cuál es la sistólica? ¿Ah? 140. ¿Y 90? Entonces la hipertensión arterial sistólica es un factor de riesgo cardiovascular importante en el adulto mayor. Las diferencias de presiones, ¿han tomado la tensión arterial en un adulto mayor? Ustedes se van a dar cuenta cuando tomen la tensión arterial en un adulto mayor que tiene 170, 80, 160, 90, 150, 80. La diferencial entre las dos presiones aumenta y eso aumenta por la rigidez de la pared arterial. El año pasado, el doctor de cardiología nos explicaba que eso es normal. Ajá. 9 de cada 10 adultos mayores son hipertensos. ¿Son hipertensos de qué tipo? Su hipertensión Sistólico dependiente. sistólico dependiente. Porque Ya. la sistólica más bien tiende a bajar. Tiende a bajar. ¿Por qué? La explicación es porque es por la rigidez de las arterias. ¿Ya? Entonces, Y además que la mayoría de los ancianos ya tienen el corazón. anciano, Por ya, fuera, por fuera. adulto mayor, El adulto mayor ya tienen el corazón. Accidente.
corazón engrosadito. A ver, ya somos médicos. Va a haber una hipertrofia o una rigidez en la pared del corazón. ¿Por qué? Por todos estos factores que estamos viendo. Entonces la diabetes mellitus también es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué es un factor de riesgo cardiovascular la diabetes mellitus? Problema de la vascularización, microvascularización. Problema de la micro y la macrovascularización. Micro y macrovasculares, mayor inflamación, mayor estrés oxidativo, mayor daño mitocondrial, que se traduce a su vez en disminución de la motilidad cardíaca, de la tendencia a la aterogénesis y el posterior infarto. La insuficiencia renal, que también es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué es un factor de riesgo cardiovascular la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica? Por el ciclo renina y Ciclo renina, angiotensina, aldosterona. En la insuficiencia renal hay hipertensión arterial aguda, no sintomática o sintomática, ¿ya? Lo que antes se llamaba crisis hipertensivas a repetición. ¿Quiénes se tienen que ir? Ya, vayan, los que tienen práctica pueden vayan. Luego, gracias. Ya estamos en lo último. Ya. Nos vemos. Entonces todo esto se va a traducir en que Amanda en algún momento de su ciclo vital va a tener un evento cardiovascular que puede llevarla a la muerte. ¿Ya? Entonces esta es la forma en que nosotros vamos a preparar los casos clínicos. ¿Ya? Los casos clínicos que vamos a preparar por grupos cuando nos toque, lo vamos a preparar de esta manera. Lo vamos a preparar con varios esquemas, lo vamos a preparar con poca letra y los vamos a defender. ¿Ya? Porque de nada sirve que yo me pare. El fenotipo y que hace. No, vamos a utilizar muchos esquemas, vamos a utilizar imágenes, vamos a utilizar clips de video cortitos para que todos vamos analizando. ¿Ya? Entonces, vamos a tener muchas Amanda, Pedro, Jacobo, Juan, para que nosotros vamos englobando todo lo que vamos pasando en la teoría. ¿Les gusta así? Es más didáctico. A mi entender es mucho más didáctico, para que cuando vamos a ver los pacientes reales en escenarios reales, que lo vamos a hacer, vamos a ir a visitar a adultos mayores. El día jueves de la anterior semana tuve una paciente en el consultorio muy informal, y esto que les quede para toda la vida. Adulto mayor, 79 años, llega en silla de ruedas con la cuidadora y la hija. La cuidadora, una persona externa de la familia, somnolienta, con lenguaje tropeloso, poco comprensible, que el día pasado había tenido cifras de glicemia de 500, 400, 365, 420, sin tratamiento de base para diabetes, y la duda era que en ese momento tomaron la glicemia en casa 513 por glucosa. Ese fue el motivo de consulta. Ellas llevaban al adulto mayor por eso a la consulta. Empezamos a hacer el interrogatorio. De hecho, desde que llegamos al consultorio, la señora tenía vestigios de que la fijaban. O sea, tenía vestigios de que la amarraban por las noches en el lecho. Y ustedes se dan cuenta al momento de la observación, muñeca y tobillo. La señora estaba con un vestido bien largo y estaba con una camisa manga larga
La exploración física es elemental a la hora de sospechar abuso en el adulto mayor. Eso es algo muy importante a la hora de la exploración. Desde ahí empezamos más. ¿Cómo es la señora habitualmente? ¿Qué tiempo lleva así? Que se le entiende poco lo que habla y que se duerme cuando está hablando. No hace 2 semanas. La señora tiene antecedentes de infecciones de tipo urinaria, de tipo respiratoria en el último tiempo, ha tenido internaciones. Sí, tuvo una internación que casi falleció por infección urinaria. Cuando realizamos el examen físico, que ya le pido por favor que le quiten la camisa, era una sensación súper incómoda porque se miraban entre la cuidadora y la hija como diciendo algo va a encontrar, ¿no? Entonces le pregunto, ¿algún problema? ¿Algo? Digo, le vamos a colocar una batita de exploración, vamos a quitarle su ropa y le vamos a poner una batita de exploración porque tenemos que revisarla completa. Según tenía el encamamiento por una fractura de fémur mal consolidada y desde ahí dejó de caminar. Ya cuando empezamos a revisarla, lo primero que a mí me llamó la atención fue los vestigios de que ella fue fijada. Pregunta número 1. ¿A ella la fijan para dormir en casa? No, eso fue cuando estuvo en el hospital. Características de las lesiones. Ya, las lesiones por cizallamiento, las lesiones por fijación. Cuando son antiguas, ¿qué color tienen? ¿Qué color tienen? Más oscuro. Más oscuro. No son rojas. Ya. Segundo, al momento de la exploración, cuando le solicito al cuidador que me retire el pañal, ese pañal no lo habían cambiado hacía por lo menos unos 3 días. Sí. Cuando pido que me ayuden a movilizarla, cuando la movilizamos, tenía una úlcera por presión a nivel del coxis y a nivel de los isquios. Tenía 3 úlceras por presión, grado 1 o 2, o sea, todavía no había exposición de líquido. Le pregunto qué tiempo hace que no le cambian pañal. No, nosotros le cambiamos pañal 3 veces al día. Factor de riesgo más de infección. Indico laboratorios de emergencia, por favor, vamos a hacer esto para mañana por la mañana. Yo no la voy a ver por la mañana, pero necesito que usted vaya donde yo esté, a la hija. Porque ella es un cuadro de internación, está con un proceso séptico, tenemos que mandarla a internar. Bueno, la hija me dice, ya, está bien, perfecto. Sale, paga los laboratorios. Fueron las 10, fueron las 11, fueron las 12, la 1, las 2, las 3, las 4. Llamo al secretario de ese policonsultorio y le digo, ¿qué pasó con la paciente? Se realizó en los laboratorios y se los paso. Leucocitos 30.000. Campo cubierto de hematíes, campo cubierto de leucocitos, piuria franca. Respiratorio en ese momento, al momento del examen clínico, no tenía absolutamente nada. No había ruidos agregados, no había ruidos transmitidos, no había nada. Viernes, pasó todo viernes, pásame el número de la hija, por favor. Nada. Nosotros, como hacemos asistencia a adulto mayor y adulto mayor es un grupo vulnerable, tenemos la obligación de reportar a Defensoría. Llamo a la Defensoría, tengo este caso con esta paciente, así, la dirección más o menos es esta, la que nos ha dado la familiar. Por favor, comuníquense con ella porque la señora va a fallecer en cualquier momento en el domicilio.
Me llama la defensoría en la noche y me dice, no logré contactarla. Al otro día por la mañana, que fue el día sábado, que vine aquí, que estuve con ustedes en la clase, me llega un mensaje de la defensoría, ya la encontraron. ¿Saben dónde la encontraron a la señora? ¿Dónde se imagina? En la Caja Nacional, internándola en el domo de la Caja Nacional con una neumonía grave. La señora está intubada. A las 2:30 de la tarde me llama la hija y me dice, doctor, necesito hablar con usted. Claro, veámonos en el consultorio. Recogieron los laboratorios, no recogimos los laboratorios. ¿Cuál fue la pregunta? Miren cómo es la gente. Doctor, en ese momento que usted evaluó a mi mamá, así con esas palabras, evaluó a mi mamá, ¿usted podía diagnosticarle la neumonía? ¿O esos exámenes que usted me envió son para diagnosticar la neumonía? Como ya yo sabía, ¿qué pasó? Cuénteme. Lo que pasa es que hoy día por la madrugada mi papá la tuvo que llevar urgente a mi mamá a la caja a internar porque se despertó en la madrugada con mucha falta de aire y está con una neumonía grave y la están por intubar. A mí me parece que algo pasó aquí que no se diagnosticó la neumonía. Y yo le digo, estamos hablando de negligencia o algo así. Ya yo me pongo en tono sarcástico, ¿no? Porque verdaderamente el caso me movió un poquito. Es un caso de maltrato al adulto mayor, a mí me golpean bastante. Y le digo, a ver, estamos hablando de negligencia, estamos hablando de impericia, estamos hablando de algo así. Es que me parece un poco negligente que no haya sido la paciente, mi mamá, no se hayan tomado todas las previsiones a la hora de la atención médica. Agarro la historia clínica. Bueno, señora, nos vamos a sentar aquí y le voy a leer lo que yo escribí en la historia clínica desde el primer día que vi a su mamá. Adulto mayor de 79 años en muy mal estado. Adulto mayor con vestigios de violencia. Punto. Se la detallé completa la historia clínica con examen físico, con condiciones higiénicas, todo. Le digo, ¿por qué no le ha contestado el número de teléfono a la defensoría? Porque este caso fue reportado a la defensoría. ¿Cuándo tenían que venir a recoger ustedes los laboratorios? ¿No era ayer? Era ayer que tenían que venir a recoger los laboratorios. En 48 horas, todos esos focos de infección que tiene la señora, ¿usted cree que eso no se va a diseminar, que eso se va a quedar quietito en un solo lugar? Es un milagro que su mamá esté viva. Esto, le digo, la leucocitosis, por si acaso, la leucocitosis en adulto mayor es muy rara. Por eso la medicina geriátrica trata de complementar otro tipo de signos y síntomas que el paciente o el cuidador refiere. Esto para la vida. La paciente lo que tenía en ese momento, que lo colocamos como diagnóstico, se llama delirium hipoactivo. El delirium hipoactivo es un estado en el cual el adulto mayor tiene más tendencia a estar acostado o dormido. Hay alteraciones en el lenguaje, hay alteraciones en la movilidad y el paciente lo que va a referir es que quiere dormir, que está cansado o simplemente el cuidador lo nota que está más apagado que normalmente lo que es. Porque yo me fui por ese lado cuando le preguntaba, como 10 veces le pregunté, ¿la señora es así todo el tiempo? ¿Qué tenemos que ver en el adulto mayor con antecedentes de hipertensión y diabetes? Problemas cerebrovasculares. El lenguaje tropeloso es característico de los cerebrovasculares. Entonces, en ese momento, la señora ya dice, ay doctor, lo que pasa es que mi mamá para con la cuidadora. Y yo, como siempre, la culpa nunca cae al piso. La culpa la tiene que tener alguien. En todo, la culpa la tiene que tener alguien.
Le pregunto a la cuidadora es una señora mayor. ¿La cuidadora qué tiempo hace que trabaja con ustedes? Hace una semana. ¿Era culpa de la cuidadora? No la conoce. Hace una semana. ¿Qué tiempo tiene que llevar un cuidador para que conozca al adulto mayor que va a cuidar? Mínimo 3 meses. Porque tiene que familiarizarse con la polifarmacia, tiene que familiarizarse con la pluripatología. Conclusiones del caso. ¿Ella a qué iba? Al consultorio en ese momento. Si ya la madre estaba internada en el domo de la Caja Nacional. ¿A qué iba ella? A buscar culpable. Y es por eso, por más que ustedes atiendan en un consultorio al inicio de que empiecen su vida laboral, que sea un escritorio de este tamaño en un espacio de 3x3 o de 1x1 o de 2x2 o que hagan una atención médica domiciliaria, siempre debe tener una historia clínica el paciente. La atención médica domiciliaria, ¿qué hacemos nosotros? Para que el paciente tenga un reporte diario. Las personas que tienen condiciones, nosotros le indicamos que impriman un modelo y tengan un anillado. ¿Para qué? Para que todas las veces que nosotros vamos a hacer la visita médica domiciliaria, tengamos la hoja de signos vitales que tiene el cuidador, presión, temperatura, saturación de oxígeno, cuántas veces cambiaron, en cuántos pañales cambiaron en el día y aproximadamente cuánto orinó el paciente. ¿Ya? Le pedimos que pese el pañal para saber si el paciente está orinando o no está orinando, lo que está incorporando. Es una especie de balance hídrico, ¿ya? Pero algo más convencional. Y un pequeño espacio donde nosotros colocamos lo que vemos en ese momento. Por ejemplo, el paciente con Alzheimer, que les comenté el otro día, el geólogo famoso de este país, cambiaron de psiquiatra. El señor hizo un delirio hiperactivo por el cambio de medicamento. Se cayó, se hizo una herida en la frente porque se cayó encima de un vidrio, el vidrio se partió. Ya. ¿Cómo lo vimos nosotros? Después de verlo desorientado, que no contesta, así de esa manera. Paciente desorientado, no contesta, órdenes verbales simples ni completas. Punto. ¿Cómo lo vimos cuando está hiperactivo? Paciente agitado, que tiene una herida en la frente por tantos centímetros, con sutura de tantos días de evolución, todo lo que yo veo, ya, siempre. Y cuando son estos casos que a ustedes les llame la atención algo, escriban. Porque tranquilamente, por salvar responsabilidades, si yo no tenía cómo defenderme, una vez, o venía a buscar culpables o venía a pedir plata. Son las dos opciones por las que vamos a ver nosotros el aspecto médico-legal de la atención de los pacientes adultos mayores, porque no es primero ni último caso. ¿Ya? Siempre recuerden que el médico tiene el estetoscopio en el cuello, ¿ya? Pero para el paciente tiene un puñal en la mano. Si algo no sale bien, ¿se acuerdan de los consejos de Fulacrio? Si algo no sale bien, culpa de quién va a ser. No va a ser de la inmunosenescencia, no va a ser del estrés oxidativo, no va a ser de la disfunción mitocondrial, no va a ser de las complicaciones de la diabetes, va a ser porque el médico no supo tratarlo. Y recuerden que el médico trata lo que sabe. El médico no trata lo que no sabe, porque lo que no sabe no lo diagnosticó. Y lo que no diagnosticó tal vez sea lo que llevó al traste de la vida o las complicaciones del paciente. ¿Ya? Entonces, historia clínica. Ya ustedes pasaron por semio, ¿no es cierto? En tercero. O sea, lo de historia clínica lo tienen así, fresquito.
¿Qué dudas tienen sobre eso? La próxima clase, por favor, vamos a realizar una historia clínica real de un paciente real para que nosotros vamos viendo el tema de la historia clínica en el adulto mayor. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a priorizar en cuanto al examen físico? ¿Qué es lo que vamos a priorizar en cuanto a la anamnesis remota y la anamnesis próxima en este tipo de pacientes para llegar a un diagnóstico claro? Para que ya estemos preparados para nuestra tercera, cuarta semana ya empezar con nuestras clases en los domicilios. ¿Ya? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Varias de los compañeros de ustedes tienen adultos mayores en sus domicilios y nos vamos a dividir de a 5. ¿Ya? Ya vamos a ir haciendo grupos de 5. ¿Para qué? Vamos 5 a un domicilio y desde ahí se va a pasar la clase virtual. ¿Ya? Todos tienen que estar en la clase virtual porque en el caso que vaya la doctora, el grupo que vaya la doctora y nosotros veamos un paciente que tiene síndrome de caída, un paciente que tiene osteoartrosis, cuando vengamos a la siguiente clase el sábado, les voy a preguntar de ese caso. ¿Ya? Porque todos tenemos que estar presentes en la clase, por más de que sea virtual y queramos pasarla con la manta en el cuello y abrazado en nuestra almohada, la vamos a escuchar. ¿Ya? Porque todos tenemos que aprender. De cada paciente que yo elija, vamos a aprender. Quiero llevarlo, eso quiero hablar con una tía, a este grupo lo voy a llevar. Ojalá podamos ir todos, está muy lejos. Es una paciente con un diagnóstico reciente de un CA de pulmón. ¿Ya? Y como vamos a ver los aspectos éticos y legales de la atención a adultos mayores este sábado, ahí vamos a hablar acerca del caso de ella. Y alguien al azar que yo saque de la lista lo va a preparar el caso clínico. ¿Ya? Ese caso clínico va a ser su evaluación. Vamos a ver cómo lo prepara. Porque esa es su evaluación. Su segunda evaluación. Quien prepare bien ese caso es su segunda evaluación y no da examen. ¿Ya? Pero es al azar. Es al azar. Cada uno va a tener, yo les voy a pasar, si va a haber un numerito que va a ser el que lo va a preparar. Si lo prepara bien y sus compañeros lo aprueban, el doctor no da su segunda evaluación. Si sus compañeros no lo aprueban, le van a poner la nota a ustedes porque todos van a llegar a ese caso. ¿Ya? Si sus compañeros no lo aprueban, da examen igual que todo. ¿Ya? Pero les voy a adelantar. 76 años, fumadora desde los 8 años, con desnutrición crónica. Desde los 8 años, con desnutrición crónica, alérgica a todos los medicamentos habidos y por haber. Ya, utiliza varios medicamentos, pero ella es alérgica a todos los medicamentos, dice ella. Dificultades en la alimentación por alergias no constatadas, alergias farmacológicas no constatadas y un cuadro psicopsiquiátrico hacia la enfermedad un poco complejo. Eso lo van a ver ustedes. ¿Ya? Cuando nosotros empecemos, todos la van a interrogar, todos van a ir a hacer una pregunta. Ella no conoce su diagnóstico. Hemos preferido entre los familiares evitar darle el diagnóstico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque actualmente ya no siente nada. Y ella habla de le amputaron un dedito, tuvo una necrosis tisular, le amputaron un dedito y le hicieron un bypass en una pierna.
Y ella todo lo atribuye al bypass de la pierna, todo. ¿Ya? Y ahí vamos a ver, o sea, alguien va a hacer una pregunta clave para darse cuenta del deterioro cognitivo. Ella les va a hablar en un loro, habla de todo. ¿Ya? Pero alguien de ustedes va a hacer una pregunta para diagnosticar el deterioro cognitivo, que ya les estoy diciendo, tiene deterioro cognitivo leve. ¿Ya? Y entonces esa va a ser una clase donde primero vamos a estar la hora y media con ellos, bueno, no la hora y media, una hora vamos a estar. Y de ahí la siguiente clase, ese caso lo vamos a destrozar así en pedacitos para poder unirlo y llegar a un diagnóstico claro que ustedes van a realizar. ¿Ya? La parte clínica ustedes la tienen bien fresquita. La parte de agrupar todo ese montón de cosas en los grandes síndromes geriátricos, eso es lo que yo les voy a enseñar. ¿Ya? ¿Listo? Podemos ir en paz. Amén. Demos gracias a Dios.